Bienvenidas a De Todo Un Poco Psicología. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está en el día a día presente de muchas de las personas, ¿vale? Que es la ansiedad, ¿vale? Es verdad que hace un par de podcasts hablamos un poquito acerca de qué es la ansiedad, pero hoy vamos a profundizar un poquitito sobre aquellos aspectos que hacen que mantengamos conductas más ansiosas e incluso cómo lo podemos hacer para afrontarlas de una manera un poco más adecuada. Pues Carmen, empiezo yo hablando un poco de la ansiedad. Y la ansiedad es una reacción normal y totalmente natural ante cosas que nosotros consideramos que son preocupaciones o peligros. De todas maneras, en el podcast de preguntas de terapia lo comentamos más profundamente por si ustedes quieren buscar y tener información más ampliada del concepto de ansiedad. Pero en términos, digamos, más sencillos sería eso, una reacción que genera el cerebro cuando percibe que algo nosotros lo vemos como miedo, como una preocupación. Y ahí, claro, ante ese miedo, ante esa preocupación, aparecen unas conductas de evitación. Como por ejemplo, podemos poner el miedo a coger un avión, que yo creo que la gente se puede sentir bastante familiarizada con ese miedo, o conoce a alguien. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a enfrentar? ¿O por instinto quizás lo vas a evitar? Sí, justamente, ¿no? Para aprovechar un poquitito, una de las cosas que generalmente mantiene la ansiedad hacia algo muy concreto es lo que llamaríamos como esas conductas un poquito de evitación, ¿vale? ¿Qué son las conductas de evitación? Pues tenemos que entender que la ansiedad, al final, como decíamos también en el podcast anterior, está relacionado con el miedo. El miedo tiene dos mecanismos: bien luchamos para enfrentarnos a ese miedo o bien huimos. Y esta segunda parte, esa respuesta de huida, es la que de alguna manera va alimentando esas conductas de evitación. ¿Cuál es el problema? Que, claro, el cerebro está hecho para que esas conductas de evitación es si hay un peligro en el que realmente nuestra vida esté en juego. Por ejemplo, si yo estoy caminando y tengo un barranco cerca, pues a lo mejor una conducta de evitación de no ir por ese camino, que sería precisamente esa conducta de evitación, es algo obviamente interesante a nivel de supervivencia. Claro, es adaptativo, ese miedo te permite el sobrevivir. Lo que pasa que si yo, por ejemplo, tengo un trabajo en el que se me obliga, vamos a decirlo así, a hablar en público, tengo que hablar mucho en público, y yo cada vez que tengo una exposición, lo que hago, digámoslo así, pues ese día no voy a trabajar, o bueno, vamos a verlo quizás más como estudiante, ¿no? Ese día que tengo la exposición no voy, ¿vale? Pues eso sería lo que sería una conducta de evitación, pero el problema es que al final esa situación se va a repetir en el tiempo, y entonces lo que a mí me interesa no es una respuesta de huida, primero, porque realmente no es un peligro tan relevante de supervivencia, voy a sobrevivir a tener que exponer en público, y por otro lado, pues evidentemente va a ser una situación que si no la enfrento hoy, la voy a afrontar mañana o pasado o lo que sea. Entonces, sí, y es verdad que si evitamos, al final el miedo se va como consolidando, ¿verdad? Permanece, no nos enfrentamos a él, se puede generalizar también, ¿no? Si tenemos esa estrategia como una forma de afrontar las cosas, de tengo un miedo, pues no voy, tengo miedo al avión, no me subo, tengo miedo a hablar en público, lo evito, tengo miedo a preguntar esto, no sé cómo le pasa a mucha gente con ansiedad social, las personas que son un poquito más tímidas, más reservadas, tengo miedo a preguntar esto en una tienda, lo que sea, y al final vamos utilizando la estrategia de evitación y se consolida eso. Y empezamos a tener cada vez más miedos. Por lo tanto, yo creo que lo mejor a nivel psicológico siempre es exponerse a esos miedos. Y si lo hacemos de forma progresiva, pues muchísimo mejor. Por ejemplo, lo que comentaba ahora, esa ansiedad social. Tengo miedo a hacer incluso, imagínate, Carmen, hasta una llamada de teléfono. O lo que decía, preguntar algo en una tienda. Pues quizás ahí podemos hacerlo de forma progresiva. La persona puede hacer incluso una tarea en casa bastante sencilla, de que escriba de las cosas que le dan menos miedo a las que le dan más miedo, y que empiece por las tareas más sencillitas. Pues mira, lo que menos miedo me da es a lo mejor entrar en la tienda y preguntar por la talla de una camisa o la talla de unos zapatos. Pues podemos empezar por ahí. Lo que más miedo me da es hacer esta llamada que para mí es importante y preguntar por esto. Pues podemos dejarlo para el final, pero siempre la exposición
va a ser una forma de afrontar esos miedos. No sé si se te ocurre a ti, Carmen, otro ejemplo de esto. Sí, yo creo que también otro punto interesante, ¿no? También a lo que comentabas antes, de que el miedo al final, cuando nosotros utilizamos siempre la estrategia de evitación, esa estrategia se va a hacer más fuerte, también es porque de alguna manera, digámoslo así, a nivel de supervivencia es como si fuera un refuerzo, es algo que aumenta la seguridad. Aunque es una seguridad un poco falsa, pero claro, si yo tengo miedo a que algo me mate, aunque hemos dicho, ¿no?, que evidentemente hay situaciones que nuestro cerebro percibe como que hay un riesgo vital, pero realmente no lo hay. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo miedo a algo, no me enfrento a eso que tengo miedo y salgo vivo, pues claro, mi cerebro puede pensar que fue una buena decisión. Claro, el evitarlo. Claro, entonces ese es el problema, ¿no? Que las veces a lo mejor que lo evito, como momentáneamente mi ansiedad se ha reducido, pues voy a pensar que a lo mejor fue una buena decisión, porque al final no me he enfrentado al peligro y estoy viva, con lo cual, bien. Y cuando nos damos cuenta nos estamos moviendo quizás en un círculo muy limitado. Sí. No me veo capaz de enfrentar esto, ni esto, ni esto, ni esto, y digamos que los miedos nos van cercando. Por eso es tan importante el exponerse. Exacto. El venga, no, pues lo vamos a enfrentar, voy a hacer esta tarea, o me da miedo hablar en público, una cosa que funciona, sé que voy a hablar en este sitio, vete antes, familiarízate un poquito con el lugar. Que no todo sea nuevo cuando vas. Claro, esas cosas también son pequeñas estrategias, pero que al final ayudan. Sí, y luego también incluso cuando nos vamos a ir acercando un poquitito a la tarea, es decir, haciendo esa estrategia más de afrontamiento para reducir un miedo que al final no te interesa tenerlo tan activado, por ejemplo, ¿no? De que te puede servir de tener miedo, no sé, a un lagarto, pues a lo mejor de nada en particular, te va a salir siempre mucho más rentable intentar favorecer que ese miedo se reduzca. Entonces, una de las cosas también que tenemos que aprender es cómo me estoy relacionando a nivel de pensamiento con el miedo, ¿vale? Hay también estrategias, un poco también apoyando un poco lo que decías, de autoinstrucción, es decir, vale, pues ¿cómo voy a ir? Pues voy a ir este día, voy a estar aquí, me voy a preparar la exposición de esta manera, voy de alguna manera alimentando los recursos que yo sé que tengo en vez de ir alimentando el miedo, porque la mayoría de las veces pautas, ¿no? De las veces en el autodiálogo lo que estamos es como alimentando el miedo, buscando como razones a favor de no enfrentarte al miedo. Y catastróficas, ¿verdad? Sí. Lo voy a hacer fatal, se van a reír de mí, se van a fijar todos en que estoy nervioso, cuando la gente normalmente, yo siempre explico que la gente está pensando también en sus cosas, ¿no? Sí, en las exposiciones muchas veces la gente está en su... Igual no te están atendiendo tanto como tú crees. Y van con un interés bueno de, a ver qué va a decir esta persona, no van tanto a analizarte, a ver cómo lo estás haciendo, si lo haces bien o mal, sino si están ahí es por algo, ¿no? Y les interesa ese discurso que vas a dar, y también lo que estábamos diciendo, ¿no? La gente también tiene sus propias preocupaciones, no van a estar tan focalizados en nosotros como nosotros creemos. Sobre todo porque también una de las distorsiones que tenemos, que eso lo vamos a hablar en el siguiente podcast, es también considerar que todas las personas que están a lo mejor en esa conferencia, en esa charla, son expertos en la materia y que por lo tanto saben más que nosotros y van a estar siempre vigilando el error, y es como, no, a lo mejor estás dando una charla en un tema en el que realmente tú eres la persona que más sabe de ese tema, por lo menos en la sala. Eso puede dar seguridad. Claro, entonces eso sí, por ejemplo, sería una forma también de afrontar, decir, vale, yo ¿cómo podría utilizar una frase que me ayudara? Pues, a ver, este tema yo me lo sé, lo he preparado, tengo muchos ejemplos, ¿vale? Y sobre todo también, ¿no? Siempre nos ponemos como, ¿y si me hacen una pregunta que no sé? Bueno, pues si te hacen una pregunta que no sé, tampoco pasa nada. Claro. Es decir, también como reconocerte en esa vulnerabilidad, decir, oye, pues justamente ese dato ahora mismo no lo tengo, pero me gustaría investigarlo un poquito más. E invito a la gente que lo investigue e indague un poquitito más. ¿Qué quiero decir? Que a veces damos por hecho que resulta que si damos una exposición, absolutamente todas las respuestas las tenemos que tener. Y somos humanos. Ser así, la gente lo comprende. La gente comprende todo este tipo de cosas, de que, por ejemplo, una persona no sepa responder a todo. Incluso yo creo que se valora positivamente, porque ves de parte del profesional o la otra persona que está exponiendo, ves un poquito como esa transparencia, y eso también gusta mucho. O dices, mira, pues yo creo que haciendo un tipo de exposición un poquito más dinámica, donde participe la gente, me puedo sentir más cómodo también. Se pueden emplear estrategias que tú adaptes un poquito lo que quieras decir a cómo te sientas cómodo tú.
Sí, y también, ¿no? Dentro de eso hay una variable que es súper importante, cómo tengo el cuerpo, ¿vale? Al final lo importante también es aprender a detectar de alguna manera, por ejemplo, cómo está haciendo mi respiración. Lo más probable es que si estoy en una situación que me da miedo, la respiración me haya cambiado con respecto a una situación que no me da miedo. Entonces, lo primero que tengo que saber es si estoy, por ejemplo, inhalando de una manera muy rápida y muy superficial, y mucho más corta que la exhalación, que eso también por ahí tenemos un vídeo donde lo explicamos un fisquito, ¿vale? Entonces es importante también decir, vale, yo estoy teniendo una respiración que está activando ese miedo. Igual, si cambio esa forma de respirar, lo más probable es que mi cerebro reduzca un poquitito esa percepción del miedo, porque al final el cuerpo le va dando información al cerebro, el cerebro le va dando información al cuerpo y es como un círculo, sí, vamos a decirlo así, vicioso, pero también es positivo, ¿no? Si lo enfoco hacia donde a mí me interesa, pues también puede ser bueno. Si yo empiezo a exhalar mucho más despacito y mucho más lento, el cuerpo va a interpretar que es una situación de no tanta alerta. Entonces eso también es importante. La tensión muscular, que también alguna vez lo hemos comentado, ¿vale? La tensión muscular es un reflejo al final de una situación de alerta. Si yo soy consciente de que tengo tensión muscular, pues voy a poder hacer un ejercicio a lo mejor un poco más de estiramiento, de relajación, y eso le va a dar información al cerebro de que efectivamente la situación, digámoslo así, no es para tanto. También trabajar eso, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo. Sé que me voy a enfrentar a una situación estresante, pero no solo por eso, sino tenerlo un poco como una herramienta, como una estrategia, el deporte, que alivia mucho los síntomas de la ansiedad, alivia también la tensión muscular. Entonces sí sería bueno tener eso como rutina, ¿no? Para aliviar un poco los síntomas ansiosos. Y también, Carmen, el tema de los pensamientos, ¿no? Por supuesto. Como por ejemplo, cuando tenemos esos pensamientos intrusivos que nos están limitando la vida. Yo creo que hay una cosa que se llama en psicología reestructuración cognitiva, que no es más que, oye, voy a analizar un poquito mis pensamientos, ¿de verdad las cosas son tan malas como yo estoy pensando? Un ejemplo que podemos poner, quiero ir a un restaurante a comer solo o a comer sola, y digamos si es alguien que tiene un poco de vergüenza, ¿qué va a ser la cabeza? De, uy, te van a mirar todos, se van a preguntar por qué estás solo y qué vergüenza, no es normal comer solo en un restaurante, y empiezan todo este hilo de pensamiento que al final, ¿qué van a hacer? Que vivas la situación de forma muy negativa. Pues con eso es lo que me refiero de analizarlos un poco, de realmente estamos magnificando una situación que no es tan importante, ni nos vamos a morir de la vergüenza, simplemente vamos a comer. Como dije antes, lo estamos magnificando mucho y la gente pues estará pensando en el plato de comida que tiene delante, o con la persona que tiene hambre y ya está, van a ver una persona sola y ya está, no le van a dar tampoco más importancia. Sobre todo, ¿no? Porque a veces uno cree que es como el protagonista de generar la vida, y es como, no, muchas veces somos personajes secundarios en la vida de la gente. Entonces, una persona más. Exacto, o sea, podría ser que nos estuvieran, porque yo a veces también se lo digo a la gente, ¿no? Que, oye, podría ser que te están observando, ¿vale? Pero no tiene que ser una observación desde un punto de vista crítico, ¿no? Es decir, vale, yo a lo mejor estoy en un restaurante y veo que hay una persona que se sienta sola, ¿me puede llamar la atención? Sí. ¿Eso quiere decir que eso tenga una connotación negativa? No. Claro. Entonces también hay que normalizar un poco lo que también un día comentaste, ¿no? La normalización en sí de la mirada, ¿no? Sí, que no tengo que verle como otra intención a una simple mirada. Y le vamos a poner muchas veces la intención a la mirada, que nosotros, por ejemplo, si tenemos la autoestima en ese momento un poco baja, lo vamos a llevar de no me veo bien, es que claro, es que es raro comer solo, es que me está juzgando. Y si tenemos a lo mejor un día bueno, la autoestima un poquito más saludable, igual interpretamos la mirada de forma más positiva. Qué guapa estoy hoy. Qué guapa estoy hoy, qué bien me veo, o bueno, me está mirando por algo, ¿no? Pero siempre con un enfoque más positivo. Sí, y justamente, ¿no? Para conectarlo también con el tema de la autoestima, que al final acaba siendo como base de muchísimas cosas, incluso también un poco de la ansiedad, porque la autoestima también tiene mucho que ver con cómo yo me veo, ¿no? Hay un concepto que es un poco la autoeficacia, ¿no? Es decir, la percepción que yo tengo de lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la estrategia, un poco también lo que habías comentado, cuando yo tengo la estrategia por costumbre de hacer una evitación cada vez que hay una situación que a mí me da miedo, es decir, yo ante el peligro, mi reacción natural es la huida, pues evidentemente cuando yo me pregunte sobre, no me voy a identificar a lo mejor con la palabra valentía, ¿no? Claro. Entonces es importante también entender que
aunque parezca que no tiene que ver, si yo me voy enfrentando a las cositas que me dan miedo, siempre de un ritmo en el cual, por lo dicho, no hace falta, claro, no hace falta ir a la tarea como si no hubiese un mañana, ¿no? Yo me puedo ir acercando progresivamente a la tarea para que efectivamente no haya unos niveles de activación fisiológica que me bloqueen, sino poquito a poco voy a ir acercándome a la tarea. Entonces, al final, cuando yo me acerco a la tarea y el resultado es positivo, pues al final, si yo tengo miedo de algo, yo enfrento eso y me doy cuenta que, vamos a decirlo así, no me he muerto, porque como el cerebro te hace pensar que casi que te vas a morir por enfrentarte. Fue tan malo como yo pensaba, ¿no? Yo que antes con los lagartos, madre mía, ¿no? Yo, o sea, podía subirme a una mesa perfectamente y me quedaba ahí un ratito. Entonces, claro, cuando yo de repente me he ido acercando a los lagartos y me he dado cuenta que en realidad, claro, que no me mataron los lagartos, pues evidentemente, y que no me tuve que subir a una mesa, sino que me pude quedar en el suelo junto al lagarto, ¿no? Pues eso te hace sentir bien, porque al final es una sensación un poco de he podido con esto. Mejora eso la autoestima. Claro. O los demás piensan esto de mí, o yo también, o yo no puedo con este tipo de cosas, y nos demostramos que sí. Es verdad que eso es súper bueno para la autoestima, porque nos sentimos valientes, nos sentimos que podemos con algo que muchas veces hemos creído que no. Por eso tan bueno el enfrentarlo, y lo que dijimos, que sea de forma progresiva. Claro. Poco a poco y marcando nosotros los límites. Pues mira, me veo preparado para enfrentarme a un nivel de ansiedad 10, pues ahora mismo al 1, y voy a por el 1, y vamos subiendo poquito a poco los escalones. Por eso siempre que dentro de las posibilidades es bueno acudir a terapia, porque precisamente se va a hacer una progresión mucho más adecuada, mucho más adaptada un poco a lo que tú necesitas, ¿no? Sobre todo por también lo que decíamos antes de conexión con el cuerpo, es decir, buscarle también estrategias cuando estén habiendo esos picos de activación para poder desactivarlos un poquito, ¿no? Es decir, vale, pues lo que decía, pues vamos a empezar, y desde que tengas a lo mejor un nivel de ansiedad, vamos a decirlo así, entre 5 y un 6, ¿vale? Pues intentamos aguantar a lo mejor un minutito más y ya después nos retiramos de eso. Al día siguiente intentamos, ¿no?, volver otra vez a la tarea y acercarnos de nuevo a la tarea. Entonces es verdad que bueno, que en la medida de lo posible siempre, cuanto más personalizado de alguna manera lo puedas hacer, pues mucho mejor, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que sí, que eso sería una muy buena estrategia. Y yo sé que hay casos que me lo han dicho en consulta de, oye Elena, no, es que me fui a enfrentar y lo viví súper mal y me puse súper ansioso, y a lo mejor ese propio temor te sigue reforzando todo esto. Pues quizás ahí nos hemos equivocado de tarea, quizás a lo mejor tenías que empezar haciendo la tarea acompañado o haciéndolo con una persona que a ti te dé seguridad, después enfrentarte a eso solo, ¿no? Siempre hay que buscar lo que tú dices. Igual el ir a terapia te ayuda a hacerlo de forma muy gradual y que tú veas también esa progresión y esos avances. Sí, por ejemplo, ¿no?, un caso de estos de miedo a conducir, pues yo muchas veces lo que le digo a la gente es, vale, primero vamos a subirnos al coche, luego vamos a arrancar el coche, vamos a estar unos minutitos con el coche ahí un poco, a que baje, ¿no? Claro, nivel de activación. ¿no? Decir, vale, ya he hecho el primer paso, ¿no?, que es subirme al coche, y porque podemos llegar a un punto en el que realmente simplemente estar en un coche y pensar en la posibilidad de arrancarlo e ir a algún lado, pues puede generar mucho malestar. Entonces no necesariamente tengo que arrancar el coche e ir, ¿no? A lo mejor el primer paso es arrancar el coche, un pasito para adelante, un pasito marcha atrás. Por la zona donde vivimos. Sí, yo a veces le digo, una zona que nos sintamos nosotros cómodos. Un parking de estos muy grandes, que tú puedas dar la vuelta y sabes que no hay mucho riesgo, ¿no? Entonces siempre también es importante aprender, y para eso es súper importante, primero, la conexión está con el cuerpo, porque va a ser nuestro anclaje con el presente, es decir, vale, esto te está activando un 5, 6, 7, 8, 9, 10, o lo que sea, y también la velocidad del pensamiento. Los pensamientos pueden ser en ese momento muy catastrofistas. ¿Cómo podemos gestionar los pensamientos? Es algo que vamos a hablar en el siguiente podcast, entonces se lo recomendamos bastante, porque es una manera un poquito de cómo podemos tomar conciencia de los pensamientos y cómo podemos irlos gestionando, porque a veces el pensamiento es más enemigo que amigo. Entonces, yo creo que tomar conciencia del cuerpo, de la mente, es importantísimo. Partir de ahí, de qué me está pasando, lo que tú dijiste antes, cómo estoy respirando, cómo me noto la musculatura, cómo me siento psicológicamente, cómo me está hablando mi cabecita ahora. Y es como parar todo eso. Igual un buen ejercicio para parar es lo que tú dijiste de, me voy a entrar al coche, voy a ver mi nivel de activación, pues mira, un 5, un 6, uy, está llegando un 8, pues no arranco el coche ahí,
sino que espero un momentito a que me calme. Por eso el conocernos yo creo que es una tarea que se la recomiendo a todo el mundo. Y también una cosa también a tener en cuenta, que muchas veces, ¿no?, las personas con ansiedad, como el cuerpo les habla, mejor dicho, les grita mucho, ¿no? Es decir, tienen la percepción de unos síntomas físicos muy exagerados o muy incómodos, pues muchas veces las personas con ansiedad desconectan bastante del cuerpo. Sí. Entonces, también es conveniente incluso hacer algunos ejercicios que estén más relacionados con conexión al cuerpo. Yoga, pilates, baile, todo eso que nos va a ayudar un poco a conectar el cuerpo, porque muchas veces yo le digo, vale, nosotros podemos decir, ¿no?, tienes que notar dónde hay tensión muscular, pero es que igual yo estoy tan acostumbrada a estar en tensión que yo no voy, claro, yo no voy a notar tensión muscular, ¿no? Yo muchas veces, incluso en terapia, he hecho a lo mejor algún ejercicio para explicárselo a los pacientes y de repente me doy cuenta que tengo el cuello en tensión, pero yo no me había dado cuenta hasta que no había hecho el ejercicio. Sí, como la técnica esta de relajación muscular progresiva, la de Jacobson, que tomas conciencia de todos los grupos musculares. Lo podríamos hacer un día también, ¿no? La técnica de relajación, para que lo vea la gente, que esa está muy bien. Sí, sobre todo por eso, porque es identificar aquello que normalmente pasa desapercibido. Entonces, si yo tengo un trabajo en el que estoy todo el día en tensión, no me voy a dar cuenta cuando estoy, vamos a decirlo así, en tensión, porque mi estado normal es estar en tensión. Claro, y esa propia tensión física te pasa a la tensión psicológica, y al revés, si estamos tensos psicológicamente, también se tiende a tensar la musculatura. Porque al final lo que busca un poquitito el cuerpo es la coherencia, ¿no? Si yo estoy tensa será porque hay peligro, y si hay peligro pues tendré que estar atenta, y si tengo que estar atenta, pues al final lo que busco es una respuesta rápida e inmediata, que evidentemente, y a veces le digo, entre lucha y huida, muchas veces el cerebro va a tender a huir porque igual considera que es más rentable. Claro. La huida tiene menos riesgo, vamos a decirlo así, y a lo mejor pues hay una predisposición también a la huida, pero hay que tener un filtrito, por lo que decíamos, oye, que igual todas las situaciones no son de huida, porque igual al cerebro no le interesa huir de una situación que voy a tener que vivir 10, 15 veces. Sí, pero de ahí lo de normalizar, ¿no? Que la gente tampoco se alarme, se asuste, en el sentido de por qué me siento así, por qué no deja de ser una respuesta natural. Lo que sí es algo negativo y hay que trabajar es cuando vemos que ese miedo nos está limitando mucho la vida. Pero saber eso, que al final la ansiedad, como hemos dicho también en otros podcasts, es algo natural del cuerpo humano, lo que hay que enfrentarse a ello, buscar herramientas, estrategias para enfrentarlo. Total. Y Carmen, creo que lo podemos dejar aquí, ¿verdad? Sí, yo creo más o menos un poquito de estrategia. Evidentemente, cuanto más tiempo llevemos haciendo determinadas formas de afrontarnos a los miedos, pues evidentemente más nos puede costar un poquitito. Pero bueno, entender que también el cerebro tiene mucha plasticidad, es decir, nosotros podemos ir modificando nuestro cerebro a medida que vamos practicando unas cositas y dejamos de practicar otras. Entonces hay esperanza, no es una cosita que tengamos que resignarnos siempre, ¿no? A lo mejor yo tengo el mecanismo de evitación, porque igual incluso en mi historia familiar, personal, pues evitar era algo que estaba como adaptativo. Sí, era lo has visto a lo mejor en la familia, claro, o tú mismo lo vas aprendiendo. Entonces, desde niño, desde adolescente, y es cambiar. Yo a veces digo que el cerebro a veces puede ser un poco plastilina, ¿no? A la medida que vayamos como jugando con unas áreas o con otras, pues vamos a ir pudiendo modificando un poquitito. Es verdad. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, gracias.